Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, gracias a Dios, me da gusto verles y se escuchó bien padre cómo cantaron el día de hoy y bueno, eso le agrada a Dios, ¿verdad? Que cantemos, que le adoremos de todo corazón y bueno, vamos a seguir con esta serie que hemos estado viendo los últimos 4 domingos. El día de hoy vamos a ver el cuarto mensaje. Hemos visto, ¿alguien sabe cómo se llama la serie? Cómo superar las pérdidas, ¿verdad? Y hemos hablado de esa parte de pérdidas, y siempre que hablamos de pérdidas, pues pensamos, se nos viene a la mente siempre la muerte de un ser querido, de una persona que amamos, ¿verdad? Y bueno, esa es un tipo de pérdida. También hay pérdidas de un trabajo, y ahorita que con eso de la pandemia, pues también cuánta gente se quedó sin trabajo, sus negocios lamentablemente fueron a la quiebra, ¿verdad? Entonces también es un tipo de pérdida. Eh, Pérdida de salud, pérdida a lo mejor de la confianza de la familia. Entonces, hay varios tipos de pérdida. Y bueno, hemos visto en los últimos 3 domingos anteriores varios puntos, varias cosas para poder encontrar esa solución a esas pérdidas. La primera que vimos era la conmoción. La conmoción, cuando te avisan, oye, Emanuel, te vas a quedar sin trabajo. Nos quedamos así, ¿verdad? ¿Cómo que voy a quedar sin trabajo? Cuando te avisan de la nada, oye, un familiar tuyo falleció. Es la conmoción, esa parte de que no lo crees, no sabes qué hacer, ¿no? Y vimos esa parte y qué hacer, es cuando estás aturdido. Y en ese momento es cuando necesitas clamar a Dios y cuando necesitas también que la gente te ayude. Ese fue el primer punto que vimos hace 20 días. El segundo fue el dolor. Ese dolor que después de la conmoción, cuando ya te haces a la idea de lo que pasó, viene el dolor y te empieza a doler. Y el dolor hasta cierto punto es bueno. Son emociones que tenemos. Si fuera malo, pues igual y Dios no nos hubiera puesto el sentir, ¿verdad? Pero también el dolor a veces es saludable, el duelo es saludable. Si no lo sacas, si no lloras, si no... cada uno de nosotros, ¿verdad? Tiene a lo mejor diferentes formas de sacar el dolor, llorar, gritar, golpear, algo, no a alguien, algo, ¿verdad? Eh, y eso ayuda a que no te enfermes, porque si te lo guardas, vamos a enfermarnos. La semana pasada vimos sobre la lucha. Para superar las pérdidas tenemos que dejar de luchar. Muchas veces nos encontramos luchando con Dios y quejándonos, ¿y por qué a mí, Dios? ¿Por qué no al vecino? ¿Por qué no a la persona que me cae mal? ¿Por qué a mí? Y nos quejamos y toda esta parte, pero todo esto, al final del día, 8 días, veíamos que hay que dejar de luchar contra Dios. Él sabe el porqué de las cosas, aunque nosotros pues no lo sepamos, ¿verdad? Pero Dios sí sabe el porqué de las cosas. El día de hoy lo que vamos a ver es el paso 4, que es la rendición. Es la rendición. Una vez que tú ya pasaste por la conmoción, por el dolor, por esa lucha, ahora viene la rendición. ¿La rendición hacia quién? Hacia Dios. Tienes que rendirte hacia Dios. Ahorita cantábamos este canto, ¿verdad? El último, y es esa parte de postrarnos ante Dios, de rendirnos ante Él, no de rendirnos ante una persona. Allá afuera la gente, ¿verdad? Se rinde ante imágenes, se arrodilla. No, es rendirte ante Dios, llegar con Él y rendirte y decirle, Dios, yo ya no puedo, yo ya no sé qué hacer, ya me cansé de luchar. Y es esa parte lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver la parte de la rendición. ¿Y cuál es el premio o la recompensa de que tú te rindas a Dios? Bueno, la recompensa de rendirse es la paz. Una vez que tú te rindes a Dios, vas a traer paz a tu vida, a pesar de esa situación complicada y difícil que estés viviendo. Aún así vas a tener paz. Y bueno, vamos a ver este día, esta parte, vamos a entrar ahí a 2 capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos del 16 al 24. Vamos a ver la vida de David. En este punto, David perdió a un hijo. Por lo que tú quieras. Al final del día aquí vemos el contexto fue de que él hizo algo que no le agradó a Dios y la consecuencia
de ese acto fue que iba a perder a su hijo. Muchas veces a lo mejor son consecuencias de nuestros actos, lo que vivimos y lo que pues estamos pasando, pero también a veces son pruebas que Dios permite para desarrollarte, para que crezcas. Entonces vamos a ver ahí cómo fue que David, vamos a ver 6 cosas que David hizo para esta parte de la rendición, para encontrar esa paz que solamente Dios le podía dar. Vamos allá a 2 de Samuel, ¿ya lo tienen? También en la pantalla va a salir de este lado. 2 de Samuel 12, capítulo 12 del 16 al 24. Dice así: Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: Cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó, y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa, y pidió, y le pusieron pan, y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantas y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacer volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó a Jehová. Vamos a ver 6 cosas que David hace después de que él tiene una pérdida. Y fue una pérdida complicada, ¿verdad? Perder a su bebé fue una pérdida difícil para David. Y bueno, vamos a ver qué fue lo que hizo David para esto, para superar esta pérdida y llegar a esta parte de la rendición y encontrar esa paz para su vida. Bueno, lo primero que él hizo, el primer paso fue: acepta lo que no se puede cambiar. Acepta lo que no se puede cambiar. 2 de Samuel 12, 22 al 23 dice: y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Cuando recibes una mala noticia, pues nuestra primera reacción es no creerla, ¿verdad? Es la parte de la conmoción que veíamos hace unas semanas antes. Es no creer, se nos complica el creer que algo malo sucedió, ya sea que perdiste un trabajo, ya sea que tu negocio está quebrando, ya sea que la pérdida de un ser querido, no lo podemos creer. Pero el primer paso para la rendición es aceptar lo que tú no puedes cambiar. David podía podía resucitar a su hijo, no lo podía hacer. No lo podía hacer y a veces no queremos aceptar eso. En este año yo he vivido 2 situaciones complicadas. Y lo primero que piensas cuando te dicen esas noticias es, o a mí se me vino, ¿verdad? Querer dormir. Dormir y despertar y que nada más haya sido una mala pesadilla, ¿no? Lamentablemente, pues no es así. Tenemos que aceptar lo que no se puede cambiar. Tenemos que aceptar la realidad. David lo hizo. Decía, pues ya está descansando el bebé, y decía, él no puede venir a mí, pero yo voy a ir a él. La aceptación no significa que no duele o que no me importa, ¿verdad? La aceptación significa que pues ya no, que simplemente no puedo cambiar aquello que ya pasó.
tengo que aceptarlo, tenemos que aceptarlo, hermanos. Muchas veces y lamentablemente nuestra cultura en México es vivir de glorias pasadas. Si ustedes escuchan del fútbol, siempre dicen, no, es que en la selección tal, en los años tal, era una super selección, ahorita es pésima, ¿no? No, es que antes del 93 o 94, ¿cuándo fue entre esos años cuando fue lo de la devaluación? Antes de eso, no, hombre, se vivía súper bien, era otro tiempo. Y siempre vivimos pensando en las glorias anteriores. Hermano, vive en el presente. Ya se fue. Lo que pudieron lograr en ese tiempo, qué bueno. Lo que no se pudo lograr, también, ni modo. Ya no se va a poder regresar. Hay que vivir en el presente. Hay que aceptar la realidad. David lo aceptó. Tú, ¿qué estás batallando? En ese trabajo que estabas muy bien remunerado hace un tiempo y ahorita ya no lo tienes. O que en tu negocio hace un par de años iba súper bien, iba para arriba, llegó la pandemia y ¡pum! Y nada más te estás pensando en ello, es que si no hubiera llegado la pandemia, yo hubiera hecho esto, lo otro, y vivimos en esa parte, y eso no nos deja avanzar, no nos deja que caminemos y nos estancamos. Entonces lo primero que tenemos que hacer, como lo hizo David, es acepta lo que no se puede cambiar. La segunda cosa que hizo David es, recuerda que no es el fin de la historia. Recuerda que no es el fin de la historia. Cuando experimentes una pérdida devastadora o catastrófica de algún tipo, es normal sentir que es el fin, ¿verdad? Muchos de aquí, tanto hombres como mujeres, yo creo que en la secundaria o en la preparatoria tuvieron su amor platónico, ¿verdad? Y a lo mejor fue su novio o fue su novia la persona que era su amor platónico y después tronaron. Y cuando tronaron, ¿qué dijeron? No, ya no tiene sentido para mí el vivir. Ya, me voy a cortar las venas con la hoja con una cuchara. Mira, Jorgito bien que sabe. y creemos que ya es ahí el final, ¿no? Queremos que ya no tiene caso seguir viviendo, ya para qué voy a la escuela, ya para qué voy al trabajo. En el caso de algún divorcio, ¿verdad? También puede ser esa parte. Es que pues ya para qué sigo, para qué... sigo adelante si ya no tiene caso, me engañaron, me traicionaron, lo que haya sido. Pero recuerda que no es el fin de la historia. Vamos ahí a 2 de Samuel 12:23, por favor. Segunda de Samuel 12:23. Ok, y dice ahí, mas ahora que ya es muerto, ¿para qué tengo de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él. Y ahí está la parte de David lo que dice. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. En esa parte David, pues había perdido a su hijo. Bien difícil, bien complicado. ¿Y qué dice David? Yo voy a él. Ahí no acaba la historia. Si tú y yo hemos aceptado a Cristo Jesús y en algún momento hemos perdido a un familiar que ha muerto y es cristiano, ten la certeza de que lo vamos a volver a ver. Lo vamos a volver a ver. Ten esa certeza. Ahora, en el trabajo, ¿verdad? Pues yo quiero volver a ver mi trabajo. Pues a lo mejor, probablemente Dios tiene algo preparado, que a lo mejor regreses a ese trabajo, o a lo mejor tiene algo mucho mejor para ti. Recuerda que cuando pasas por estas situaciones es porque Dios quiere desarrollarte, quiere hacerte crecer, quiere, a veces nos conformamos, estamos en nuestro confort y no queremos salir y Dios ya nos habló y nos dijo, hey, muévete de ahí, quítate de ahí. Y no, yo estoy bien conforme aquí, ¿no? Bien sentadito en esta parte o en el trabajo, ¿verdad? Tengo un buen trabajo, ¿por qué me voy a mover? No quiero crecer. Entonces a veces Dios tiene que mover cosas para que te muevas y para que avances. Entonces sabemos esta parte, que recuerda que no es el fin de la historia. David sabía que no era el fin de la historia. La muerte del bebé no fue el final de la historia de esta parte, aunque es muy difícil, ¿verdad? Es bien difícil ver el futuro después de una pérdida. Es que ¿cómo voy a salir de esto? ¿Cómo voy a avanzar? No sé cómo hacerle. Bueno, sí se puede. En medio del dolor, una de las transiciones más difíciles es avanzar hacia el futuro.
en lugar de dar vueltas en el pasado. Es una transición bien difícil cuando estás en dolor. Es una decisión bien complicada porque ¿cómo voy a poder avanzar? ¿Cómo voy a poder seguir adelante? Y lo que hacemos es dar vueltas en nuestro pasado y estamos dando vueltas, damos vueltas y lo que cavas es un pozo y te hundes y luego ya no vas a poder salir de ese pozo. ¿Por qué? Por estar pensando en el pasado, por estar luchando contra Dios y a lo mejor también quejándote. ¿Por qué a mí, Dios? ¿Y por qué a mí? Si tú te mantienes en esa parte, lo único que vas a hacer es hundirte más y va a ser mucho más difícil avanzar. La clave es rendir tu futuro a Dios. Tienes que rendirte a Dios. Toda duda o preocupación sobre el futuro es un acto de rebeldía por no confiar en que el Señor te cuidará. Y es bien difícil, ¿verdad? Ahorita a lo mejor aquí que lo estoy leyendo, pues es fácil, y a lo mejor yo les digo, oye, Iván, pues avanza, levántate, la vida sigue. Pero yo no estoy sintiendo el dolor de Iván, ¿verdad? O David, muévete, ya deja de llorar, vámonos a lo que sigue. Es bien difícil cuando tú lo estás viviendo. Cuando tú lo hablas es más fácil, pero cuando tú lo vives es bien complicado. Es bien complicado. Vamos allá a Marcos 9, 21 al 24, por favor. Marcos capítulo 9, del 21 al 24. Un amén cuando lo tengan. Ok, dice así. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Este padre ya estaba, pues imagínate, tanto tiempo ver a su hijo que este espíritu malo le hacía daño, ¿verdad? Entonces este padre ya llegó al punto de rendirse y se acerca a Jesús y le dice eso, ¿verdad? Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Aunque también le dice ahí, pero si puedes hacer algo, ¿verdad? Como que echándotela, pues Dios, si tú puedes hacer, pues hazlo, ¿no? ¿Y cómo le contesta Jesús? Dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Ahí como que se la regresó Cristo. Ok, yo lo puedo hacer, yo soy Dios todopoderoso. Y aún a los muertos Dios los puede resucitar. Y lo hemos visto en varias, en la Biblia, ¿verdad? Hay varias partes de eso que nos habla de algunas resurrecciones, como Lázaro, algunos de ellos, ¿verdad? Lo puede hacer, tiene el poder. Pero aquí se la regresa a Cristo y le dice, si puedes creer, el que cree todo le es posible. ¿Tú crees que Dios te puede restaurar? ¿Tú crees que Dios te puede sacar de esta situación difícil de la que estás viviendo, de esta pérdida? Que puede ser de tu salud, puede ser en tus finanzas, en tu economía, puede ser de alguna muerte de algún familiar. Cree, porque dice que al que cree todo le es posible. ¿Y qué hizo el padre? Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Cuántos de nosotros nos hemos rendido a Dios y decirle eso? No sé lo que estás haciendo, Dios. No sé por qué permitiste esto. No sé por qué permitiste eso en mi vida. Pero Dios, me rindo ante ti y creo en ti y confío en ti. Ayuda mi incredulidad. ¿Cuántos de nosotros lo hemos hecho alguna vez? Rinde tu futuro al Señor. Cree que esto no es el fin de la historia. Viene más. Si todavía estás aquí con vida, es porque Dios tiene un propósito para ti. Tienes que cumplir algo en esta vida. No estás nada más por casualidad o porque a Dios ya se le olvidó llevarte. No. Tenemos un propósito. Tenemos algo que hacer en esta vida. La tercera cosa que hizo David fue que él cuidó de sí mismo. Cuando tú te encuentres en esta parte, cuando pierdes algo y para superar estas pérdidas de la vida y llegar al punto de la rendición, también es importante que te cuides a ti mismo. Es importante. Puede que suene extraño, ¿verdad? Pero cada uno de estos pasos es una parte importante del proceso para experimentar la paz de Dios. Debes de cuidar de ti mismo. Ahí en 2 de Samuel 12:20, vamos a regresar, por favor. 2 de Samuel 12:20.
¿Ya lo tienen? Ok, dice así. Entonces David, ¿qué hizo? Se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron ¿qué? Pan y comió. Después de la muerte de su hijo, el rey David, ¿qué fue lo que hizo? Se levantó, se cambió, se arregló, eh, pidió pan, comió y bebió, ¿verdad? Entonces se cuidó. Muchas veces es complicado, porque cuando nos pasa algo malo a nosotros, hay dos cosas en las que caemos, en la depresión o en la ansiedad. En la depresión, ¿qué puede ser? Pues nada más quieres dormir y dormir y dormir. Y debemos de cuidarnos. A lo mejor la mejor ayuda para esto es hacer ejercicio, aunque vas a decir, ¿cómo voy a hacer ejercicio en medio del dolor, no? En medio de esta situación complicada. Bueno, el ejercicio nos puede ayudar mucho. En cambio, lo que hacemos cuando estamos en estas situaciones es, o no comes, o comemos mucho. O no duermes, o dormimos mucho, ¿verdad? Entonces, ¿y esto qué nos va a traer? Una enfermedad para nuestra vida. Se nos va a complicar más nuestra situación porque te vas a enfermar, porque no te estás cuidando. Suena difícil porque cuando pasan estas situaciones lo que menos quieres es, pues sí, comer o comes mucho, entras en depresión, quieres estar solo, quieres tomarte un tiempo a solas y a lo mejor ese tiempo luego se tardan días, meses y tú solito te vas a provocar una enfermedad. Entonces tienes que cuidar de ti mismo. David lo hizo, se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas. Y pidió y le pusieron pan y comió. Si vas a seguir viviendo, debes de cuidarte. Tienes una familia por quien ver. Si eres el padre de hogar, pues tienes a tu esposa a quien cuidar, tienes a tus hijos por quien ver. Si eres la esposa, pues tienes a tus hijos, ¿verdad? A tu esposo. Tienes una familia por la que tienes que seguir adelante. Y les vuelvo a repetir, si seguimos aquí es porque Dios tiene algo para nosotros. El dolor nos va a ayudar para desarrollar algunas partes de nuestra vida, de nuestras emociones, a ser más fuertes. Y todo lo que te pase a ti es con un propósito, es por un propósito, perdón. Cada uno de ustedes, si yo les pregunto cuál ha sido tu situación más difícil en la vida, algunos me dirán situaciones muy diferentes, algunos dirán, pues es mi trabajo, ¿no? Pues en mi trabajo me está yendo mal. Pero hay otro que me dirá, oye, tengo cáncer. Y a lo mejor el trabajo tú lo dices, no, bueno, pues el trabajo pues ahí la lleva, pero el que tiene cáncer, o no, pues me estoy divorciando, o estoy en problemas de matrimonio, no, es que mis hijos andan en rebeldía. Cada uno tiene problemas diferentes y cada uno su dolor es diferente. Pero eso que estás viviendo te va a servir en un futuro. Ahorita vas a decir, ¿cómo para qué me va a servir? Te va a servir, porque en esta iglesia si tú eres nuevo aquí en esta iglesia, bueno, hay varios cursos, entre esos cursos hay uno que es el discipulado bíblico. En ese discipulado si tú quieres seguir aprendiendo de la palabra de Dios, son 16 lecciones y aparte de las lecciones, pues se comparte vida. Y a veces tú dirás, si tú te quieres discipular, te acercas con Cristian y él te va a mandar a una persona para discipularte. Y a veces tú dirás, yo quiero que me discipule el pastor, yo quiero que me discipule Samuel, yo quiero que me discipule Omar. Y te mandan al rey. Bueno, bueno, a veces dices, ¿por qué me lo mandó? Pero cuando tú ya estás en el discipulado, cuando estás compartiendo vida, te das cuenta que esa persona que Cristian te mandó, pero en realidad también Cristian pide consejo ante el pastor y ante Dios sobre todo, y manda a la persona que te va a tocar, ¿verdad? Y conforme vas avanzando en el discipulado, tú sabes el por qué te lo mandó. Porque muchas veces esa persona que te está discipulando vivió lo mismo que tú estás viviendo en ese momento. Y te puede ayudar, te puede guiar a través de la palabra de Dios para salir de esa pérdida en la vida. Entonces, si yo te toco como discipulador, no digas, el rey me tocó. La cuarta cosa que hizo David,
para la rendición, para encontrar esa paz que él necesitaba en ese momento, fue que se enfocó en Dios a través de la adoración. Enfócate en Dios a través de la adoración. Vamos ahí a 2 de Samuel 12:20, por favor. Ahí estamos, ¿verdad? Dice, entonces David se levantó de la tierra y aparte de que se arregló y comió y esta parte, ¿qué fue lo que hizo? Dice, se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Cuando nosotros tenemos problemas, ¿qué es lo que hacemos? Corremos con el vecino, corremos con el abogado, corremos con todo mundo, menos con Dios. Hay otras veces que también por decisión no queremos correr con Dios. ¿Por qué? Porque estamos enojados, ¿verdad? Y es algo humano al final del día. Porque a veces nos enojamos con Dios y le decimos, ¿por qué Dios? Y nos quejamos con Él. Pero lo que tenemos que hacer es ir con Dios. Busca a Dios. Y Dios, gracias por haber perdido el trabajo. Solamente tú sabes el por qué lo perdí. Dios, gracias por llevarte a mi primo. Tú sabes por qué lo hiciste. Dios, gracias por esto, por lo otro. Cuando todo va bien, damos gracias y aquí decimos gracias. Bueno, no. La verdad es que a veces hasta somos para eso penosos, ¿verdad? Y no damos las gracias a Dios a veces. Pero deberíamos de darlo, ¿verdad? Pero es más fácil decir gracias a Dios porque encontré un trabajo, gracias a Dios porque me ascendieron. Pero cuando son cosas difíciles, la verdad es que no nos queremos a veces acercar a Dios porque pensamos que Él tiene la culpa. Debemos de ir y buscar a Dios como lo hizo David. Entrar a la casa de Jehová y adorarle. Él es soberano y Él sabe el por qué hace las cosas. Tú y yo no las sabemos. Para nosotros es muy difícil. Salmo 73, 16 al 17. Dice así. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Va a ser bien difícil pasar por estas situaciones, es bien complicado vivir estas situaciones. Ese dolor no te va a dejar, pero hasta que entres al santuario de Dios, hasta que entres a la presencia de Dios, vas a comprender el fin de ellos, vas a comprender el por qué Dios lo permitió. A lo mejor te lo va a revelar a lo mejor en ese día, o a lo mejor pasarán años para revelarte el por qué Dios hizo esto. O a lo mejor hasta que llegues a su presencia, Él te va a decir, pues lo hice por esto, ¿no? Y es ahí donde tenemos que tener fe y confiar en que todo lo que hace Él es para bien para nosotros. La adoración extiende nuestro discernimiento espiritual y nuestro entendimiento. Cuando tú adoras a Dios de todo corazón, cuando tú derramas todo lo que tienes en tu ser ante Dios, encuentras la paz y descansas. ¿Por qué? Porque estás dejando que Dios haga lo que tiene que hacer en tu vida. ¿Qué fue lo que hizo David entonces? Se fue a la casa de Dios. Debes buscar momentos y lugares donde reconectarte con Dios, lugares tranquilos y serenos. A lo mejor la naturaleza es un buen lugar, ¿verdad? Escuchar ahí los pajaritos, escuchar el viento, el aire fresco. A lo mejor es un buen lugar para pasar a solas con Dios y adorarle y derramar tu corazón ahí a Dios para encontrar esa paz que necesitas. En tus momentos más bajos, ve a un lugar donde sea seguro, donde puedas ir a llorar, donde puedas ir a quejarte, porque también es válido. Quéjate con Dios, pero al final del día, adórale. Encuentra ese lugar. Yo creo que cada uno de nosotros tendrá un lugar especial, la habitación de su casa, o a lo mejor venir aquí a la iglesia y decirle, oye Marco, dame chance, préstame un salón, voy a ir a llorar, ¿verdad? Encuentra ese lugar, saca ese dolor, porque si no lo sacas, veíamos hace rato, que si no te puedes enfermar y no vas a cuidar de ti. La quinta cosa que hizo David, después de esta situación tan complicada y difícil, es hacer algo productivo. Haz algo productivo. En tu dolor, en tu conmoción, en tu pena, en tu tristeza,
en tu lucha, esta parte de la rendición es hacer algo productivo. Haz algo productivo. Cuando somos golpeados con una pérdida inesperada, lo que sucede es que nos quedamos paralizados por ella y se quedan atorados. Nos quedamos atorados, ¿verdad? No queremos salir de ahí. Y a lo mejor es muy justificable en ese momento. Pues oye, acabo de perder a alguien y tú ya quieres que me mueva. Oye, no tengo trabajo y no sé qué hacer y tú quieres que vaya a buscar trabajo y ahorita pues está bien difícil la situación de buscar trabajo, ¿verdad? Y tú llegas y me dices, pues muévete, vete a buscar trabajo. Pues aunque suene difícil, aunque suene a veces a lo mejor que las personas no tienen empatía de nosotros, pero a veces es lo correcto, hacer algo productivo, movernos. Nuevamente, muévete hacia el futuro por hacer algo productivo. Si ese sueño no se logró, vendrá otro sueño. Si esa meta que tenías no se logró, ponte otra meta. La cosa es que tienes que seguir adelante. Un paso a la vez tiene que ser. Segunda de Samuel 12:20. Ahí mismo, ¿verdad? ¿Dónde estábamos? Dice, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Y dice aquí, después vino ¿a dónde? A su casa. ¿Y la casa de David cuál era? Era el palacio. ¿Y en el palacio él qué hacía? Pues ahí tenía su trabajo él, ¿verdad? Era la parte de gobernar. Regresó a hacer las cosas que tenía que hacer. No podía detenerse. A lo mejor sí tuvo un tiempo de luto, un tiempo de duelo por su hijo, pero tenía un pueblo a quien gobernar. Y si él se hubiera deprimido y hubiera caído en ansiedad por su pérdida, que era muy justificable, ¿quién iba a ver por el pueblo? ¿Quién iba a ver por el pueblo? David tuvo que hacer algo productivo. Tú tienes que hacer algo productivo. Necesitas regresar a tu sitio de productividad. Ok, tienes tu duelo, pásalo, tómate tu tiempo, pero regresa, porque tienes que volver a la realidad. Está tu esposa, están tus hijos que están esperando por ti. En el caso de ser padre, ¿verdad? En el trabajo, pues hay gente que está esperando por ti. En el caso de tu salud, sé que es muy difícil las personas que están viviendo esta situación de salud, que están viviendo alguna enfermedad terminal, ¿verdad? No sé el dolor que ellos están viviendo, pero ha de ser muy, muy complicado. Pero aún así, en medio de esta enfermedad, sé productivo, busca hacer algo. El no hacer nada solamente te va a estar, vas a estar pensando en eso malo y cada día te vas a ir deteriorando más rápido. Haz algo productivo. A lo mejor tú vas a decir, para ti es bien fácil porque tú estás sano, ¿verdad? Y probablemente sí. Pero si estás enfermo, haz algo productivo, busca algo que te guste, aprende música, no sé, un oficio, ¿verdad? Carpintería, no sé, algo que te llame, lee, algo que te llame la atención, haz algo productivo. Y bueno, el regresar a trabajar, el regresar a hacer las cosas, pues que tienes que hacer a tus responsabilidades, abrir tu negocio, pues no es algo que, no es una negación, ¿verdad? Sino que es algo que tienes que hacer y te va a ayudar para seguir adelante en esta superación de estas pérdidas en tu vida que has tenido. Y la sexta cosa que David hizo fue, y que tenemos que hacer nosotros para llegar a esta parte de la rendición y así encontrar la paz en nuestro corazón, esa paz que necesitamos y que Dios nos da, es que debes de seguir amando aún en medio de tu dolor. Debes de seguir amando aún en medio de tu dolor. Cuando te hieren, la reacción natural, ¿qué es? Pues retraerse, ¿verdad? Yo ya no confío en nadie. Si me hirió Iván, pues ya no le voy a hablar a Iván, ¿no? Ya no voy a confiar en él porque me traicionó. Y es una reacción pues muy humana que tenemos. ¿Y qué decimos? Pues nunca dejaré que me lastimen una vez más y ya no confío en nadie. En la Iglesia Bautista de Chalco ya no confío. No, no te retraigas. Mejor, redirige tu amor. En este caso, David, ¿qué hizo?
Segunda de Samuel 12:24, por favor. Y bueno, hay muchas personas que en este mundo te necesitan, aunque tú no lo creas. Hay mucha gente que te ve y que lo que haces le anima para su vida. Y aunque tú no veas o pienses tú que no impactas la vida de alguien, hay alguien que te está viendo. Entonces, si tú tomas malas decisiones cuando estás pasando por estas situaciones, puedes afectar a alguien más. Y hay mucha gente que necesita de tu amor. Segunda de Samuel 12 del 24 dice, y consoló David a Betsabé su mujer. También Betsabé estaba pasando esta situación complicada, porque no solamente era hijo de David, ¿verdad? Sino también de Betsabé. Estaban pasando una situación bien difícil. ¿Qué fue lo que hizo David? La consoló, estuvo ahí con ella, la animó, la amó. Yo sé que a lo mejor para ti es difícil o para mí es difícil cuando estamos pasando estas situaciones complicadas. Probablemente en lo que menos queremos es pensar en otros. Nada más quiero pensar en mí, quiero saber cómo salgo de este problema, cómo salgo de esta situación. Pero debemos de pensar en alguien más. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. ¿Y ustedes saben qué fue lo que pasó con Salomón? ¿Quién fue Salomón? Fue un rey con mucha sabiduría, fue un rey que pues unificó todo el reino, ¿verdad? Bueno, ya estaba unificado, mejor dicho, lo fortaleció en gran manera a Israel. En ese tiempo a lo mejor fue el mejor reinado, ¿verdad? Del tiempo de Israel. Y fue un buen rey, Salomón. Si persistes en amar a pesar de tu dolor, cosas maravillosas sucederán y el fruto de tu amor será mucho mayor que el dolor de tu pérdida. Duele el pasado, sí, pero redirecciona tu amor. No te victimices para toda la vida. Cree, confía. Dios va a estar contigo y te va a ayudar. Y si eso te lo quitó fue por algo, porque va a venir algo mejor. Deuteronomio 31:6, por favor. Dice así, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios, el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Aunque tú creas que Dios te ha dejado, aunque tú creas que Dios te ha desamparado, aunque tú creas que Dios se ha olvidado de ti, no es así. Él siempre va a tu lado. Habrá veces que te deja ir solito para probarte y saber cómo vas a reaccionar ante situaciones, para ver si ya maduraste. Él te quiere desarrollar. Son situaciones difíciles y complicadas, claro que sí, pero mientras tú no te rindas ante Dios, siempre vas a estar luchando y quejándote. Si tú no te rindes ante Dios, va a crecer amargura en tu corazón. Vas a echarle la culpa a todo mundo. Y aunque tengas personas que te amen a tu alrededor, tu esposa, tu esposo, tus hijos, te vas a enfrascar en ti solito y solamente vas a pensar en ti y vas a alejar a la gente que te ama. Dios tiene cosas buenas para ti y para mí. No las sabemos en este momento que a lo mejor estamos sufriendo o cuando estés viviendo alguna situación, no lo vas a ver en ese momento, pero Dios tiene algo bueno para ti a través de esa situación. Para acabar, esta serie pues ha dado en el clavo en mi vida. En este tiempo, bueno, han pasado ahí algunas situaciones, pero una de las situaciones que me ha marcado en mi vida y fue hasta este punto donde me tuve que rendir a Dios, fue cuando nació Reycito. Ya antes había pasado otras situaciones complicadas. Habíamos perdido estaba embarazada Cari, luego nos dijeron que era un embarazo, no recuerdo cómo se llama. Bueno, el punto es que le tuvieron que hacer un legrado. Después de ese legrado le dijeron, oye, pues quién sabe si tengas bebés, porque también le iban a quitar ¿cómo se llama? ¿Perdón? No.
Ay, se me fue, ¿perdón? Un ovario, exacto. Entonces, nos pintaron un panorama bien oscuro, ¿no? Perdimos al bebé, legrado, le iban a quitar un ovario, le tuvieron que hacer una electrocirugía. Y pues no, pues a ver si pueden tener bebés, ¿no? Bien difícil la situación. Gracias a Dios, nos decían que por lo menos teníamos que esperarnos un año, a los 6 meses ya supimos que estaba embarazada. Eh, y bueno, después del embarazo, ella tuvo eclampsia, después de que nació Reycito, tuvo eclampsia, entonces llegamos al hospital, bueno, fuimos a que la checaran, a su revisión, y en la revisión pues ya le dijeron, oiga, no, ¿usted se siente bien? No, pues que sí, es que tiene 180, 120 de presión tenía, o sea, estaba elevadísima, ¿no? No, pues me siento bien. Entonces, de urgencias, la mandan ahí al de altas especialidades aquí en Ixtapaluca. Ya nada más en lo que llegaba de la clínica al hospital, le hablé a Samuel y a Luis que fueran por Reycito porque bueno, iban a revisar a Cari, aceptan a Cari y inmediatamente ponen un código mate, creo que le llaman, el código mate donde es de urgencia. Todos los doctores dejan de hacer lo que están haciendo y van a donde están, bueno, donde estaba Cari y ya salen conmigo, me entregan la ropa de ella y me dan unos papeles, ¿no? Donde me dice, fírmele, porque es probable o es muy posible que su esposa ya no salga. Entonces, es esa parte donde Dios decía, pues ya me estabas bendiciendo, todo iba bien, y ahora, ¿por qué Dios? ¿Por qué si estamos haciendo las cosas bien? Estábamos empezando a ayudar con universitarios, ¿verdad? En ese tiempo estábamos empezando a ayudar. Digo, pues estamos haciendo lo que tú quieres, Dios, ¿y por qué pasa esto? Estuvo una semana hospitalizada y yo me quedaba ahí a dormir en las bancas. Entonces, pues era quejarme, ¿no? ¿Por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué lo permites? Hasta que la tercera o cuarta noche, pues llegó el punto donde dejé de luchar y me rendí. Dije, Dios, tú lo sabes. Si tú me la quieres quitar, tú sabes el por qué. Y Dios, pues lo entrego en tus manos. Esa parte de decir, bueno, cuando uno ora es bien fácil decir, Dios, pues te pedimos por esto, que sanes, que cures, que restaures esto, ¿verdad? Pero a la hora de que dices, pero haz tu voluntad, es bien complicado. Es bien difícil decir esa palabra, haz tu voluntad o esa frase. ¿Por qué? Porque en ese momento es un acto de fe. Estás entregando la vida, en ese caso de mi esposa, a Dios y que Dios hiciera lo que quisiera con ella. Gracias a Dios, salió. Bueno, pero esa noche, después de que me rendí, lloré, descansé en esas sillas de, ¿cómo se llaman? De metal frías, ¿verdad? Pero descansé tan rico. ¿Por qué? Porque me rendí a Dios. Si tú todavía no descansas bien, a lo mejor no te has rendido completamente a Dios. Hay algo que no le has dicho a Dios en tu vida, no se lo has dado a que Él lo tome. Es bien difícil decir, haz tu voluntad. Es bien difícil, pero te animo y te reto a que lo hagas. Ese dolor que tienes en tu vida, entrégaselo. Entrégaselo hoy a Dios. Entrégaselo. David lo entregó, tuvo que entregarlo. Tuvo que seguir adelante, sabía que había cosas que hacer. Sabía que él tenía la esperanza de que iba a volver a ver a su hijo. Sabía que todas las cosas que Dios hacía eran para bien. David lo creyó. ¿Tú lo crees en esta tarde? Y si no lo crees, te animo a que lo creas. Gracias por lo que lo creen. Pero también, si tú todavía tienes un corazón difícil, tienes esa parte de estar diciendo y echándole la culpa a Dios de todo lo que ha pasado, te animo a que te rindas a Él y le entregues ese dolor, que se lo dejes hoy. Ahora sí, como dicen, hoy es el día. Déjaselo, ya no te lo vuelvas a llevar. Ya no agarres esa mochila grandota y pues otra vez me voy con mi dolor. Entrégaselo aquí a Cristo Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor.
Si tú estás viviendo una situación difícil y complicada en este momento, o si sigues cargando ese dolor por alguna separación, por alguna enfermedad, algo que te ha dañado en en tu vida y todavía te sigue doliendo hasta el día de hoy, te animo a que pases hoy aquí al frente y que le entregues ese dolor a Dios. Ríndete ante Él, no te rindas ante una persona, no te rindas ante las imágenes, ríndete ante Dios, el creador de todo. Él conoce tu dolor, Él pasó por ese dolor. Te animo en esta tarde que si tú estás viviendo algo así, que ya no te lleves esa mochila pesada, ya no te lleves esa maleta en tu espalda y pasa a dejar aquí enfrente tu dolor. Si tú eres la primera vez que vienes a la iglesia y escuchas este mensaje, antes de dejar tu dolor, necesitas algo, a Cristo Jesús en tu vida. Necesitas entender que Cristo vino a este mundo a morir por ti, a morir por tus pecados, y que los clavó en la cruz y con su preciosa sangre nos limpió de todo pecado. Necesitas entender que Él resucitó al tercer día y que Él te puede ofrecer la vida eterna. Él te puede ofrecer una mejor vida, no una vida de dolor. Sí va a haber dolor, claro que sí, es parte de la vida, pero con Cristo esos dolores, esas situaciones difíciles van a ser más sencillas para pasarlas. Te animo que si tú eres por primera vez nos estás visitando o si no has hecho una decisión de entregar tu corazón a Cristo, de que Cristo reine tu vida, hoy es el día, no te vayas sin tomar esa buena decisión. Y a ti, hermano, te animo nuevamente, si estás cargando ese dolor, si estás cargando esas situaciones difíciles, déjaselas a Dios, entrégaselas a Él. Dile a Dios, haz tu voluntad. Perdona a quien tengas que perdonar. O también pide perdón a quien tengas que pedir perdón. Todos hemos lastimado alguna vez. Si has lastimado, pídele perdón a esa persona. Si te han lastimado, perdona a esa persona. Es que, Rey, yo no voy a poder perdonar porque me hicieron esto. Tú no sabes lo que me han hecho. Me violaron, me robaron, me traicionaron. Cristo sí lo sabe. A lo mejor tú no puedes hacerlo o no quieres hacerlo, pero deja que Cristo lo haga. Entrégale ese dolor, entrégale ese pesar a Cristo Jesús. Entrégale ese dolor, ya no te lo lleves, déjalo aquí, ya no te lleves esa maleta y cuando salgas de aquí vete descansado. Vamos a orar.